Primer contacto con una base de datos plana. Conociendo nuestra base de datos plana de trabajo. Se ha creado en el escritorio una carpeta con el nombre que se muestra. Haciendo doble clic en ella, se observa un archivo de Excel llamado BD Películas Inicial. Si accedemos a él, vemos una primera hoja de cálculo llamada TBL Películas con problemas, con una serie de datos dispuestos en columnas. Es una base de datos plana. Esta base de datos, creada en Excel 2013, se refiere al seguimiento de películas de cine ficticias estrenadas en una ciudad imaginaria y que contiene diversas columnas perfectamente identificadas, como puede apreciarse. Para bajarse dicho archivo es muy fácil, simplemente entramos en mi blog con este curso.wordpress.com y una vez aquí, en la zona de talleres de ofimática, hacemos clic y nos situamos en la última opción, talleres base de datos. Una vez que hagamos clic aquí, aparece la página correspondiente. Si hacemos clic en sigue leyendo, entramos de lleno en la información de este taller. En la parte inferior de esta página hay un icono. Haciendo clic en dicho icono, bajar archivo, automáticamente se bajará el archivo de Excel para los ejercicios. Como primera columna se tiene el nombre de campo y de película, que corresponde a un número secuencial que comienza por 1 y termina en 50. Ya se tiene entonces el primer dato importante. Nuestra base de datos plana posee la información sobre 50 películas. El segundo campo, título, película, identificará el nombre de la película. Tal y como se ve, los datos son del tipo texto y por lo general, salvo error, el título de la película es muy raro que se repita para otras celdas. En la columna C de nuestra hoja de cálculo aparece el campo duración minutos. Esta columna identifica la duración de cada película. Podría ser que coincidiese la misma duración de tiempo para varias películas, pero esto no es un dato importante en cuanto a la repetición de la duración de los films. La columna clasificación edad es aquella que recomienda a qué grupos de personas está orientada cada una de las películas. Aquí sí que hay repetición de datos, puesto que al trabajar en una base de datos plana es frecuente esta característica. Así pues, hay películas para todos los públicos, para mayores de 12 años, 18 años, etc. En la columna género se aprecia la temática de cada película, es decir, la orientación. Existen películas de aventuras, de suspense, de ficción, de animación, de terror, etc. También se aprecian repeticiones de datos. En la columna días proyección están expuestos los días semanales que se proyectan estas películas. Hay que destacar nuevamente la abundante repetición de datos en la base de datos. Lo mismo ocurre con la columna sesión. Se muestra en qué franja horaria del día se proyecta cada una de las películas, existiendo repetición de datos tal y como se aprecia. La columna hora proyección lo dice todo, la hora de comienzo de cada una de las películas. También existen datos repetidos. La columna fecha estreno
Nos dice en qué día, mes y año se expuso cada una de las películas al público. Es bien sabido que una ciudad puede tener varias salas de cine. Pues bien, en la columna Cine Proyección se han inventado los nombres de diversos locales de exposición. También hay datos repetidos, como se puede ver. La columna Sala Proyección corresponde a la sala en donde se expone un film. Sabiendo que un cine puede tener varias salas, se muestran los nombres de estas y además también se aprecian repeticiones de datos. En la columna Espectadores aparecen las cantidades acumulativas de aquellas personas que han visualizado cada una de las películas. Como dato a tener en cuenta, se localiza un orden de mayor a menor, por lo que se deduce que en una base de datos plana puede que uno o más campos tengan, por casualidad, un orden con respecto a los demás. Se está demostrando entonces que la primera película ha tenido más espectadores que las siguientes y así sucesivamente. Lo mismo sucede con la columna puntuación. Nos indica una hipotética graduación por parte del público sobre aquellas películas que más gustan y que este dato va un poco paralelo al número de espectadores. Así, y bajo la premisa general de que existen películas que pueden obtener un aprobado desde el 5 incluido hacia arriba y películas con una nota que las califica como suspenso desde el 4 hacia abajo. Para finalizar, la última columna 3D indica para cada película esta característica, si es para visionar o no en 3 dimensiones. Así concluye un vistazo a nuestra base de datos plana, que es la que se utilizará como punto de partida para este taller desde Excel hacia Access. Mostrando incoherencias de nuestra base de datos plana. Seguimos analizando la hoja de cálculo TBL Películas con Problemas creada en Excel 2013 para, en este caso, observar muchos detalles que en un principio se nos podrían escapar en una base de datos plana. Para entender mejor los datos expuestos, vamos a echar mano a una herramienta que en Excel es de vital importancia. En primer lugar, se deberá seleccionar la primera fila, que serán los nombres de los campos de la base de datos. A continuación, en la etiqueta Datos se hará clic en el icono Filtro. En este momento, en cada campo aparece una flecha que apuntará hacia abajo. Si hacemos clic en la flecha correspondiente situada en el campo Título Película, obtenemos un desplegable donde automáticamente aparecen los títulos de las películas debidamente ordenadas alfabéticamente por nombre. Al realizar un recorrido se ve claramente que no hay ninguna película repetida. Si ahora se visualizan los datos de la columna Clasificación Edad, se visualizan los datos ordenados y ya tenemos un grave error al descubierto. 10 y 8 contra 18 años. Es decir, dos datos claramente dispares, como se constata. ¿Cuál sería el correcto? La respuesta es el segundo dato, como norma. Sucede con los datos 12 añitos y 12 años. Por lo general, el segundo dato sería el más obvio. En la columna Género, al desplegar la flecha característica del filtro,
También se aprecian errores incoherentes, acción, acciones, de acción, bélica sin acento contra bélica con acento, ficción con y sin acento. Es decir, estamos asistiendo a datos incoherentes unos contra otros. Estas incoherencias, según la base de datos plana, son el pan de cada día, es decir, unas veces escribo ficción con acento, otras veces escribo ficción sin acento, otras veces escribiré ficción con una sola C y otras con dos. Si procedemos a visualizar el filtro de la columna días proyección, también se encuentran errores organizativos, DOM y domingo, SAP/DOM contra SAP/domingo. Es decir, estamos asistiendo a un desastre general en la introducción de datos en nuestra base de datos plana. En la columna sesión también se aprecian otras incoherencias, tarde contra tardes. ¿Cuál de las dos soluciones tendría que ser la correcta? Por supuesto, tarde. Investigando la columna cine y proyección también se ven errores de escritura tal y como se muestra. En cambio, los datos del campus a la proyección están bien escritos y no hay ningún problema. Si se hace un breve resumen de los hechos, se concluye que en los campos clasificación, edad, género, días proyección y sesión, entre otros, hay datos que son incoherentes y que hacen que la explotación de nuestra base de datos sea un desastre sin quererlo.